pues va a haber un aumento en la presión de este cierre ureteral durante el llenado de la vejiga, cuando los pacientes se ponen de pie o en eventos que provocan tensión como toser, estornudar o pujar. Y esta va a ser resultado de la debilidad, disrupción del músculo y de los ligamentos del piso pélvico, lo que va a llevar pues a este soporte deficiente de la unidad esfentérica. O busca Oscar también en tu correo. Bueno, pues en la anatomía se dice que es causada por déficits anatómicos. Entonces, uno de ellos es la hipermovilidad de la unidad esfintérica y la deficiencia intrínseca del esfínter. La hipermovilidad, la suposición es que la estructura intrínseca del propio esfínter es intacta, entonces se reduce su eficiencia de cierre por la excesiva movilidad y pérdida del soporte. Entonces, por lo tanto, la característica anatómica es por la tensión o la hipermovilidad. Esto se superpone, entonces es una combinación de los dos factores. Y bueno, aquí vemos en esta gráfica en donde se aumenta la presión ureteral normal y en el meato interno es pequeña la presión, pero después va aumentando conforme va siguiendo la uretra. Siguiente, May, por favor. Entonces las mujeres pues obviamente tienen como que más predisposición, pero por parte de algunas mujeres se han sometido a varias operaciones retropúbicas, tienen mecanismo esfintérico intrínseco deficiente, caracterizado por un cuello vesical pues abierto y una uretra proximal en descanso. Muchos pacientes no mantienen la continencia normal. Entonces, se menciona que hay diversos mecanismos esfintéricos que van a responder a estas actividades, como aumento del volumen de la vejiga, un estrés prolongado, el toser o estornudar. Y bueno, aquí en esta gráfica la bibliografía nos muestra un paciente sentado y un paciente de pie, en donde pues obviamente al momento de estar de pie va a aumentar la presión. Y la diferencia de presión intraureteral e intravesical se mantienen o van a aumentar con estrés, como les había mencionado. Siguiente. Bueno, te dejo aquí en clase. ¿Vale? Bueno, entonces hay una etiología, bueno, se propone que el soporte de la pared vesical anterior es proporcionada por estos tres mecanismos que pueden estar alterados y el músculo pubococcígeo anterior, el cuello de la vejiga, la musculatura del suelo pélvico, que va a actuar como una hamaca para ayudar al cierre del cuello de la vejiga durante el estrés. Siguiente. ¿Cómo se va a hacer el diagnóstico? Bueno, pues se incluye el grado de fuga, la actividad que tiene el paciente, la posición en que se exacerba esta incontinencia, el estado de plenitud de la vejiga y el momento de la aparición que ésta tenga, así como su curso, la progresión. Esto va a aumentar obviamente con la presión abdominal y puede ocasionar una incontinencia de urgencia. Bueno, pues tenemos que tener en cuenta los antecedentes quirúrgicos, obstétricos, medicamentos que está tomando el paciente, diuréticos, enfermedades sistémicas como la diabetes, registro de micciones, tiene que reconocerse el tiempo, volumen de micción y tipo de incontinencia. Ok, entonces también es de 1 a 24 horas. Para este método, bueno, es prueba de almohadilla. Para este método se necesita, bueno, es necesario pasar la almohadilla o una toalla higiénica antes y después de un periodo del tiempo el cual se evalúe la incontinencia. Y el grado de muestras, hay cuestionarios que proporcionan más información y ya esto es respecto bueno, a lo que refiere el paciente. Bueno, aquí tenemos la tablita que es la del cuestionario y pues ahí podemos ver las preguntas. Favor escribe la fecha, su fecha de nacimiento, bueno, si es varón o hombre, con qué frecuencia de orina, entonces ahí vamos evaluando y ya vemos los resultados. Bueno, en la
física tenemos que ver laxitud y soporte pélvico, cualquier grado de prolapso, un cistocele, un retrocele, atrofia o hipermovilidad de la pared vaginal anterior. Neurología, bueno, estudio cistográfico, estudio urodinámico. Y bueno, tenemos que hacer la demostración de la anomalía anatómica, evaluar la actividad del mecanismo esfintérico y pues el grado de hipermovilidad en mujeres también se puede evaluar mediante unas... Perdón. Bueno, esta es la prueba de Ketip. Esta es medida indirecta de movilidad ureteral. Y, bueno, se inserta en el método nervio externo avanzado hasta disminuir la resistencia. De entrada, entrada a través de la vejiga, se localiza la unión uterovesical y se tiene que medir el ángulo entre el hisopo y la línea horizontal en el reposo y en maniobras de Valsalva. El normal es que este ángulo se encuentre arriba de 30, mayor a 30. ¿Me escuchan? Sí. Sí. Perdón, es que se me fue el internet. Como método para ver las características urodinámicas de la incontinencia por estrés, vemos que va a haber pues un método que sería medir la presión ureteral. Sí, y bueno, en la mayoría de los pacientes, pues evidentemente, como era de esperarse, van a tener un perfil de presión uretral baja, con una presión de cierre también reducida, y el factor va a variar dependiendo de la severidad de la alteración que tenga del esfínter, pues el paciente como tal. Y bueno, no va a ser infrecuente que esta debilidad de presión no vaya a ser demostrable cuando la vejiga esté relativamente vacía, porque como ya habían comentado, esta incontinencia se da por un aumento de presión intraabdominal. Entonces, si no está llena la vejiga, pues no se va a poder demostrar la baja presión, pero se vuelve muy significativo cuando la vejiga se encuentra llena y está dilatada por este mismo aumento de la presión, de la presión intraabdominal, por lo que se va a ver disminuida la de la uretra. Y bueno, vemos que en este perfil también podría parecer normal cuando el paciente se encuentra en decúbito supino, y cuando está en una posición erguida, también la debilidad se va a hacer evidente por este aumento de la presión abdominal. Siguiente. Y tenemos que tener en cuenta la longitud de la uretra funcional. Esta es la longitud anatómica, se mantiene obviamente, pero la función es más corta debido a una pérdida en el segmento proximal de la uretra. Puede ser mínimo o puede afectar más de la mitad de la longitud, y pues tenemos que tener en cuenta que la longitud y el perfil de presión puede ser normal en casos de que la vejiga no esté llena o el paciente se encuentre acostado. De respecto a la extensión de la vejiga y el cambio de posición, obviamente al paciente ponerse de pie aumenta la presión, entonces se agrava esto, y puede ser también la presión en el punto de fuga abdominal. Esa es una presión intravesical a la cual se produce fuga de la orina en ausencia de una contracción del detrusor. Esta prueba evalúa la función de la uretra intrínseca, y por lo tanto, cuanto más bajo es, más débiles en esfínter. En tratamiento, tratamiento conservador, obviamente tenemos que modificar el estilo de vida. Esto en casos leve y moderado, que es una pérdida del peso del paciente, si así lo necesitamos, disminución de la cafeína, optimización de líquidos, mantenimiento, de los músculos del piso pélvico, entrenamiento, perdón, y en algunos casos podemos dar duloxetina, que es un inhibidor de la recaptación de serotonina. En el ejercicio, para los músculos pélvicos, del suelo pélvico, tenemos el ejercicio de Kegel. Este se hace de esta manera y son de 8 a 12 contracciones sostenidas durante aproximadamente 10 segundos, que se hace varias veces al día, y esto es
alrededor de 4 a 6 meses para pues, mostrar resultado. En el manejo quirúrgico, si el tratamiento inicial falla, si estas medidas fallan, el principal tratamiento es proporcionar soporte adecuado al segmento vesiculolateral y bueno, es suspensión de cuello de la vejiga. Perdón. Sí, una de estas técnicas quirúrgicas que se utiliza es la suspensión del cuello de la vejiga y a su vez hay diferentes maneras de realizarla. Se puede hacer usando un soporte vaginal u otros suprapúbicos. El abordaje suprapúbico, en el tejido periuretral se sutura la parte posterior de la cintura púbica y otro método consiste en suspender el cuello de la vejiga con un cabestrillo cubo vaginal. Siguiente, por favor. Otra de estas técnicas es las cintas mediouretrales. Y bueno, aquí es una descripción a grosso modo de esta técnica. La mitad de la cinta se coloca debajo de la uretra media y pasa a través del espacio retropúbico para quedar por encima de la fascia del recto a través del orificio del obturador hasta el tejido subcutáneo. Estas cintas consisten en propileno con un tamaño de poro grande para que pueda permitir el crecimiento y la fijación del tejido. Y por lo tanto, aquí no se van a utilizar suturas, pero tiene ciertas complicaciones que incluyen lesión de la vejiga, infección, retención urinaria, hemorragia, hematoma o erosión vaginal o uretral, además de dolor y dispareunia. Otra de estas técnicas es la inyección intrauretral de agentes de carga o agentes de volumen. Esta se va a utilizar en cierto tipo de pacientes. Estos pacientes son los que tienen daños intrínsecos significativos y bueno, hay diferentes materiales de estos agentes de carga, como el gel de ácido hialurónico o de dexanómero, perlas recubiertas de carbón y colágeno, y bueno, tienen diferentes nombres comerciales. Esta técnica se utiliza para aumentar la resistencia de la salida de la vejiga en pacientes en los que la movilidad vesiculoletral no es excesiva y cuyo problema principal más bien es la debilidad esfintérica intrínseca. Además de estos materiales que acabo de mencionar, también se han inyectado mioblastos, fibroblastos autólogos, células derivadas de músculos y células madre adultas en estos tejidos periuretrales con resultados muy variados. Bueno, ya pasando a otro tipo de incontinencia, vamos a hablar de la incontinencia urinaria urgente. Aquí vamos a tener que definir la urgencia, que va a ser un síntoma del tracto urinario inferior, que va a ser el deseo repentino y necesario de orinar y es difícil de diferir. Y en cuanto a la incontinencia urinaria urgente, pues va a ser la pérdida involuntaria de la orina ya asociada a una urgencia. También tenemos que hablar sobre el síndrome de vejiga hiperactiva, que va a ser una urgencia urinaria que se acompaña con la frecuencia y la nicturia, con o sin los datos de la incontinencia urinaria urgente, sin infecciones ya sean del tracto urinario o de alguna otra patología agregada. La que sigue, por favor. Bueno, esta síndrome de hiperactividad va a ser una hiperactividad en el músculo detrusor que va a hacer o una complianza baja en la vejiga, y esto va a hacer que haya una pérdida urinaria aun cuando quiera inhibir la micción. Vamos a tener dos tipos del síndrome, el seco y el húmedo, y el seco es el que no está asociado a la incontinencia, y el húmedo es el que se asocia a la urgencia e incontinencia. También hay que recordar que una disfunción vesical, neurogénica, miogénica o uroterial, pues pueden llevar a una incontinencia de este tipo. Este síndrome con o sin la incontinencia pues va a ser común en hombres y mujeres y puede ser resultado de un daño neuropático, de obstrucciones, inflamación, diabetes, hiperplasia de la próstata o iatrogenia. También puede originarse en el urotelio, músculo detrusor, o por una activación neuronal alterada, y esto es lo que nos va a ayudar para saber el tipo de tratamiento que vamos a dar. ¿La que sigue?
Para el diagnóstico, pues vamos a necesitar una historia clínica detallada, el impacto que da esta incontinencia en la vida diaria, la exploración física, un uroanálisis y identificar las causas modificables, ya sea como la inmovilización. La mayor problemática que presentan estos pacientes, pues es que no pueden controlarlo y no alcanzan muchas veces a llegar al baño. Y bueno, en las mujeres, pues muchas veces ya en este momento ya cuentan con un diagnóstico de incontinencia urinaria no complicada y pues ya tienen hasta un manejo inicial. La que sigue, por favor. Se les puede dar un manejo de prueba de 8 a 12 semanas, pero se considera un fallo si no tienes un buen resultado o si hay una condición compleja como un prolapso pélvico o que tengan orina residual postmiccional de manera significativa, dolor, hematuria o piuria. Bueno, en el tratamiento se basa en las modificaciones del estilo de vida con tratamientos con líquidos de volúmenes determinados, debido a que volúmenes muy grandes exacerban la incontinencia urinaria. En primera línea tenemos los anticolinérgicos, oxibutina, tolterodina, suprimen las contracciones urinarias de la vejiga y reducen los síntomas. También tenemos otro tipo de fármacos que son los antagonistas receptores M3, como la solifenacida y darifenacida, que tienen buena eficacia y efectividad. Y también tenemos el gel con 10% de oxibutinina, que tiene un efecto similar a los anticolinérgicos, pero con menos efectos secundarios. Otros tratamientos que mencionan en el libro es el mirabegrón, que es un agonista selectivo del receptor beta-3 androgénico y se considera sobre todo en pacientes de edad avanzada porque se ha encontrado que no está asociado a demencia o que alteren la cognición. También están los inhibidores de la 5-fosfodiesterasa, que conocemos porque se utilizan en la disfunción eréctil, que pueden ser efectivos en hombres y mujeres y nos van a ser útiles porque mejoran la oxigenación, relajan el músculo liso, regulan la proliferación del estroma, reducen la actividad aferente de la vejiga y regulan la inflamación prostática. Sin embargo, la que sigue, por favor. Muchos pacientes no tienen una buena adherencia al tratamiento farmacológico por los efectos secundarios. Por ejemplo, el del mirabegrón, sobre todo cuando se combina con la solifenacida, puede provocar dolor de cabeza, mareo, boca seca, estreñimiento, dolor de espalda, dolor de articulaciones y dificultad para vaciar la vejiga o un flujo débil. La que sigue, por favor. Hay otras terapias para los pacientes que no pueden apegarse a una terapia farmacológica, como la neuromodulación, donde van a hacer estimulación ya sea del nervio tibial posterior, que va a ser como tipo acupuntura, y la estimulación del nervio sacro, que es donde se ha visto un poquito de más efectividad. Ese se puede utilizar en los casos severos o complejos, y dice que en el libro que alrededor del 2/3 de los pacientes con síndrome de vejiga hiperactiva pueden responder favorablemente. Otro tratamiento es la toxina botulínica tipo A, que va a bloquear la liberación de la acetilcolina. Entonces, esta se va a inyectar en el músculo detrusor y permite un efecto duradero de 3 a 6 meses y puede repetirse la dosis. Y puede llegar a tener la misma efectividad que la estimulación del nervio sacro. La que sigue, por favor. Y bueno, ya en pacientes que tienen problemas más severos como una vejiga neurogénica o espasticidad, pueden llegar a necesitar un aumento vesical, una derivación urinaria o una cateterización crónica. Bueno, y la incontinencia urinaria combinada se refiere a la fuga involuntaria de orina con espasmo vesical al ejercicio, al esfuerzo, al estornudar o al toser. Se refiere a una disfunción del detrusor, ya sea de la parte motora o sensitiva, y 1/3 de los pacientes con incontinencia urinaria está asociada con la sobreactividad idiopática o la incontinencia urinaria de emergencia genuina. El diagnóstico pues se va a hacer en base a la sobreactividad del detrusor,
hay una respuesta refleja iniciada por la orina y liberada en la uretra próxima durante los eventos de tensión. Los casos de incontinencia urinaria mixta suelen semejarse a los de incontinencia urinaria de emergencia y a causa de un componente de tenesmo vesical significativo se relaciona con la pérdida de orina. Ahora, ¿cómo lo vamos a tratar? Bueno, primero tenemos que saber cuál es el padecimiento que vamos a tratar primero. La bibliografía nos dice que se prefiere empezar el tratamiento del componente de la urgencia. Entonces, se trata con terapia conductual, biorealimentación, tratamiento con anticolinérgicos, lo que ha demostrado que el 70% de los pacientes presenta una mejoría con estos tipos de tratamientos. Pero también nos dice que los pacientes que tienen una incontinencia de esfuerzo severa no se presenta en ese porcentaje, se presenta en un porcentaje menor o casi nulo. También se llegan a usar antimuscarínicos en los casos de incontinencia por almacenamiento y agrandamiento de la próstata. Y ya posteriormente a que ya nuestro paciente presentó una respuesta inicial al tratamiento, se evalúa si se puede iniciar con las otras terapias o se puede evaluar si el paciente es potencial a un tratamiento ya más agresivo, ya sea quirúrgico. Esa es la siguiente, por favor. Y otra patología que tenemos es la incontinencia por rebosamiento, que esta la definimos como la pérdida involuntaria de orina asociada con la sobredistensión de la vejiga. En este vamos a tener involucrados dos procesos principales, que va a ser la retención urinaria causada por la obstrucción de la salida de la vejiga, que estos pueden ser secundarios a una contractura del cuello de la vejiga, una estenosis, un cáncer de próstata, un cistocele, un prolapso de algún órgano pélvico o alguna cirugía previa en mujeres. Y el segundo proceso principal es la contracción inadecuada de la vejiga. También nos menciona el libro que las alteraciones del vaciado por la disminución de las contracciones del detrusor pueden estar causadas por medicamentos, drogas, lesiones en los nervios periféricos o espinales, una sobredistensión prolongada, y nos menciona que la incontinencia por rebosamiento también puede ser causada por diferentes patologías como la cistopatía diabética. Y ¿cómo se hace el diagnóstico de esta? Pues primero hay que tener en cuenta que la historia clínica del paciente nos va a ser de mucha ayuda, ya que las causas reversibles generalmente las podemos identificar en esta. Ya en el diagnóstico de la patología, pues se hace midiendo el volumen de orina residual postmisional inmediatamente después de que el paciente orina. Esto se hace por ecografía o en algunos casos por cateterismo uretral. Como ven en la diapositiva, se usa más la ecografía, pues como ya sabemos es un estudio más simple y que nos da mucha información. Y el resultado normal es que permanezca menos de 50 mililitros de orina en la vejiga inmediatamente después de la micción. Y nos menciona que en los pacientes que tengan la incontinencia y que el volumen residual sea mayor de 200 mililitros, nos va a indicar, obviamente, que es una vejiga rebosante. Y pues las pruebas urodinámicas y de cistourecroscopía se van a utilizar principalmente para determinar las causas subyacentes que estén causando este padecimiento. ¿Sí me escuchó? Sí. Ok. Bueno, ahora hablando del tratamiento de la incontinencia por rebosamiento, tenemos como tratamiento inicial pues abordar las causas reversibles identificadas durante la evaluación del paciente, ya sea por un cistocele o un prolapso de órganos pélvicos, también alteraciones de la motilidad
o casos de estenosis uretral. También podemos recurrir a un tratamiento conservador a través del ajuste de la ingesta de los líquidos y de la micción programada. Y bueno, la bibliografía también nos reporta que en este tipo de tratamiento podemos hacer uso de los antagonistas alfa-adrenérgicos o también de los inhibidores de la 5-alfa reductasa o la 5-alfa reductasa dual. No, doctora, la incontinencia por rebosamiento es quirúrgico siempre, ¿eh? A menos que sea una vejiga neurogénica, tu valor es cateterismo. No le da un tratamiento conservador a una vejiga que está tan llena que está rebosando de orina, ¿no? Va a ser falla renal el paciente. ¿Vale? Ok, doctor. Sí, El de hecho... El tratamiento es la causa, o sea, si es una estenosis uretral, tratar la estenosis. Si es una hiperplasia prostática, tratar la hiperplasia. Si es una vejiga neurogénica, sonda o cateterismo limpio intermitente. ¿Sale? Sí, doctor. ¿Le puedes dar a la siguiente, May, por favor? Bueno, lo que acaba de comentar el doctor en cuanto al tratamiento quirúrgico, ya sea a través de una resección transuretral de la próstata, también se puede utilizar, se puede recurrir a la incisión del cuello vesical o una uretrotomía visual interna en los casos de estenosis o obstrucción prostática. Y en cuanto a una incontinencia por rebosamiento secundaria, la bibliografía nos reporta estos pasos. Primero, descomprimir la vejiga a través de una sonda permanente o de un sondaje intermitente limpio durante 7 a 14 días. Y pues también se puede hacer el uso o iniciar el uso de alfa bloqueadores durante este periodo, y en el caso de que se presenten pruebas de fallas en las pruebas de micción continuas, pues utilizar un sondaje intermitente limpio. Siguiente, por favor. Y bueno, seguimos con la incontinencia neuropática, que la bibliografía... Es otro tema, es vejiga neurogénica. Eso ya no. A ver, síguele. ¿Qué más es? ¿Esto ya no, doctor? No, ya no. No, eso ya. No. Aunque me entiendan las otras 4. Ok. ¿Dudas? ¿Nadie? De los 38 participantes. Ahora cada son menos, ¿verdad? Mira, nada más. Ya les voy a tener que pasar lista como los niños de primaria. ¿No hay dudas? Los vamos a hacer casos clínicos. Yo tengo una duda, doctor. A ver, díganme. O sea, en cuanto al manejo del paciente respecto a la vejiga neurogénica, ¿cuál sería como el algoritmo? Es complicadísima tu pregunta. No hay un algoritmo en vejiga neurogénica. O sea, la vejiga neurogénica tiene múltiples causas, desde causas centrales, causas medulares, causas periféricas del nervio periférico, ¿no? Causas metabólicas como la diabetes mellitus. O sea, tú tienes que hacer un interrogatorio, saber qué comorbilidad o qué problema tuvo el paciente, inclusive el paciente con una obstrucción crónica de la próstata tiene un daño en los nervios, el paciente radiado, el paciente que tuvo un accidente automovilístico tuvo sección facial, medular, sección completa, el nivel de la sección, el paciente que tuvo un EBC, el paciente que tiene Alzheimer, el paciente que tiene esclerosis múltiple, el paciente que tiene esclerosis lateral amiotrófica, el paciente que tiene Parkinson. O sea, la vejiga neurogénica es algo inclusive complejo para nosotros los urólogos y lo tratamos siempre con urólogos y neurólogos porque tiene una causa y al final el paciente tiene dos formas, o está con mucha hiperactividad de la vejiga o tiene un detrusor, o sea, es un detrusor hiperactivo o tiene un detrusor hipocontráctil. En ocasiones hay una disinergia, se llama, que das cuenta que la vejiga a la hora de orinar no contrae o no contrae bien y el esfínter en lugar de relajarse se aprieta. Entonces, obviamente, vejiga neurogénica tienes que hacer un interrogatorio completo para ver qué factor te dijo. 1, o sea, antecedentes. 2, el paciente, cómo predomina la vejiga neurogénica. Si es una vejiga muy hiperactiva, si el paciente logra vaciar, o simplemente está con nicturia, con frecuencia urinaria, con urgencia, o es un paciente que predomina la dificultad de la micción, tienen que hacer doble micción, orina con un chorro escaso, hay tenesmo, no hay vaciamiento completo. Quizás pueden formularla hacia
o sea, cuando ya están en la fase de, bueno, es que mencionaba el libro sobre la incontinencia por rebosamiento Ujú. respecto a la vejiga neurogénica. Sí, o sea, ahí es un detrusor hipocontráctil, o sea, el paciente está tan llena la vejiga que al esfuerzo, curiosamente, el paciente se para y te dice, pues, se me fuga la orina. Siempre, eso tú haces la evaluación clínica con una palpación, simplemente con una palpación del abdomen y vas a palpar el globo vesical y muchas veces encontramos en una vejiga neurogénica una incontinencia por rebosamiento. Si tú haces un ultrasonido renal, hidronefrosis bilateral, ¿sale? Por reflujo vésico uretral cuando tienes una vejiga repleta de orina y el paciente tanto tiene reflujo como tiene incontinencia por rebosamiento. Hablando de vejiga neurogénica, te digo, todos van a urodinamia, porque tienes que ver todo el componente durante el llenado de la vejiga y el vaciamiento. Ya que tienes tus antecedentes, tu cuadro clínico de tu urodinamia, tú valoras tratamiento. La verdad es que hay muy pocas opciones en México. Cuando es un componente de hiperactividad, sí, los anticolinérgicos son los iniciales. Lo que mencionaba la doctora, la solifenacina, la drifenacina. En segunda línea, el mirabegrón, que es un beta-adrenérgico, ¿sí? Que va a producir esto, que se relaje el detrusor y que no se contraiga tanto en el paciente que predomina la hiperactividad vesical, pero que tiene buen vaciamiento. El paciente que predomina la dificultad de vaciamiento, tienes una retención urinaria crónica, o sea, no tiene vaciamiento bien. Eso lo ves desde un ultrasonido hasta una urodinamia. La urodinamia siempre es el estándar. El paciente va a ir a dos situaciones.